Yo creo que comenzamos, Lick, ¿verdad? Me parece muy bien, Gaby. Vamos a empezar. Gracias. Hola, María Luisa, ¿qué tal? ¿Qué tal si te presentas y después yo, cómo ves? Adelante. Okay. A todos los aquí presentes, mi nombre es María Luisa Rodríguez Martínez. Hemos fundado y estamos dirigiendo entre el licenciado Elías Campos y yo esta empresa que se llama CAT, que está Centro de Aprendizaje Transformacional, al cual ustedes
acudieron al llamado que les hicimos para presentar, más que nada, esta evaluación de competencias de comportamiento a todas las personas de recursos humanos. Y también decir que Centro de Aprendizaje Transformacional busca eso, la transformación de las personas a través de su evaluación o de el coaching o de su entrenamiento. Como les dije, mi nombre es María Luisa, estoy para servirles. Soy psicóloga y tengo una maestría en desarrollo organizacional. Cualquier cosa, estoy para servirles. Adelante, Elías. Gracias, María Luisa. Bueno, pues mucho gusto a todos. Un placer que estén con nosotros. Como decía María Luisa, estamos en este proyecto de hace ya varios años y nuestro core de negocios es básicamente el desarrollo de competencias blandas. Y para ello utilizamos esta herramienta donde somos representantes de esta compañía francesa que se llama Central Test. Entonces, con el gusto de trabajar con ustedes en esta hora. Permítanme un segundo, por favor. A ver, María Luisa, aguántame un segundo, ¿sí? Claro que sí. A veces la tecnología moderna nos interrumpe, pero aquí estamos, con todo gusto. Vamos a ver qué es lo que le está pasando a Elías. Estaba empezando a hablar de Central Test, una compañía francesa que hizo una serie de test, los ha revalidado debidamente y los ha computarizado, lo cual facilita muchísimo, y se van a enterar cómo facilita muchísimo la selección del personal. Bueno, muy bien, gracias, María Luisa. Ok, de nada. Ok, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Miren, lo que vamos a ver en esta hora, básicamente, es la introducción, que es competencias del conocimiento contra competencias del comportamiento. ¿Qué herramientas elegir para evaluar las competencias del comportamiento? Ya veremos cuáles son. Como decíamos, básicamente somos representantes de Central Test en México y vamos a mostrar lo que son las herramientas de personalidad, de inteligencia emocional y de motivación e intereses. Después vamos a pasar a lo que es una evaluación multicriterio que le llamamos Talent Map, que es como el conjunto o el resultado de las pruebas que aplicó la persona que hizo las pruebas. Entonces vamos a mezclar esas pruebas para dar un resultado y ese resultado se expresa en el Talent Map. Y después vamos a hablar de la intervención y desarrollo de estas competencias. Bien. Bien. Como ustedes saben, y lo saben muy bien, la idea es tener a las personas correctas en el puesto correcto y haciendo las cosas correctas. Y para esto, pues hay que llevar una serie de actividades, ¿no es cierto? Donde la idea es que utilizando las herramientas de evaluación en estos procesos de gestión humana, bueno, pues vamos precisamente a utilizar lo necesario para poder lograrlo. Como pueden ver, aquí hay un círculo que tiene varias funciones. Este empieza con el reclutamiento, tiene que ver también con la gestión de carreras, con el bienestar y con el análisis de equipos. Entonces, ¿qué hacemos con las evaluaciones de Central Test? Bueno, pues básicamente, primero reclutar y seleccionar, donde la idea es que tengamos un conocimiento más profundo de cada persona, ¿no?, que queremos reclutar, que queremos seleccionar, de tal forma que ese conocimiento a través de estas pruebas, pues nos asegure la toma de decisiones, ¿no? Que esa decisión vaya alineada con el perfil del puesto que hemos especificado y que cumpla en la mayor manera posible con eso que necesitamos, con eso que requerimos para el puesto. También otro punto importante es que podemos enriquecer y facilitar las entrevistas, porque fíjense que esta plataforma de Central Test nos ayuda a hacer
reclutamiento a distancia. Es decir, la plataforma se presta, tiene la infraestructura tecnológica necesaria para que hagan las entrevistas en cualquier lugar del mundo o de la República Mexicana. Bien, parte importante de esto es que además de que ya reclutamos y seleccionamos, bueno, también podemos trabajar a base de este diagnóstico, de estas pruebas, con los programas de desarrollo de personalidad y del personal. Como también, en base a esta información, ustedes ya verán por qué y cómo, pues se va a facilitar mucho el trabajar con coaching y mentoring, porque vamos a tener precisamente esas competencias muy diagnosticadas y vamos a entender claramente cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad de cada persona que aplicó las pruebas. Todo esto nos va a ayudar a planificar la carrera, es decir, porque vamos a poder establecer un plan de carrera en función a esto que la persona necesita. Y vamos a poder también, con precisión, además de planificar la carrera, bueno, diagnosticar con toda claridad lo que necesita y adaptar los programas de formación que requiere. ¿Sí? Cuando hablamos también del bienestar, ¿no? Pues implica precisamente alinear esas aspiraciones personales, es decir, alinear lo que la persona quiere con aquellas que la empresa también desea. Entonces, alineamos aspiraciones personales con los de la empresa y también alineamos los valores personales con los valores corporativos. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener la información necesaria para hacerlo, ¿no? Bien, y también parte importante de este proceso, de este ciclo, bueno, pues es prepararse para cambios. Por ejemplo, aquellas personas que salen de la organización, pues podremos tener alguien que los sustituya en base a esta información. Y además vamos a identificar el talento clave. El talento clave para aquellos futuros líderes que ocupen futuros puestos. Y también nos va a ayudar a desarrollar equipos. De tal forma que esos equipos, en base a coaching de equipos, ¿no? A coaching de grupos, ¿no? Podamos formar equipos unidos y productivos. Entonces, todo esto que acabamos de mencionar se puede hacer gracias a estas evaluaciones, porque vamos a conocer claramente lo que necesitan y evidentemente establecer las herramientas, las metodologías correctas para llevar a cabo todos estos procesos y hacer que haya mayor productividad y bienestar en las organizaciones. ¿Tienes algún comentario que hacer, María Luisa? ¿Quieres agregar algo? ¿Comentar algo? No se oye, tu micrófono. Tu micrófono, María Luisa. María Luisa, tu micrófono. No oye. Tu micrófono, María Luisa. Bueno, vamos a continuar. Parece que tiene ahí problemas con el micrófono. Bien. Decíamos que cuando hablamos de esta evaluación de competencias, ¿sí? María Luisa, ¿me escuchas? A ver, permítame un segundo. María Luisa, ¿escuchas? Es que tu micrófono está apagado. A ver, María Luisa. Perdón, se me fue la voz. ¿Me puedes repetir la pregunta? Y que si tienes algún comentario que hacer. No, más que la utilidad, si regresas. Okay. La utilidad de observar este continuo de proceso que se da entre el reclutamiento, la gestión de carreras, el bienestar que va a obtener la persona, y si lo vamos a poner a trabajar en equipos, qué equipo necesitamos o cómo está el equipo
Y si le vamos a agregar más miembros, pues los volvemos a reclutar, porque vamos a ver ahorita con las funciones que tiene el Central Test, cómo nos sirve para cumplir estos 4 pasos de un proceso continuo. El reclutamiento, la gestión de la carrera, que influye en poder tener equipos, el bienestar de todos, que podemos concordar los valores corporativos con los valores personales. Este proceso continuo que estamos viendo ahorita es algo que me gustaría que todos guardaran en su mente, porque sabemos que es parte esencial del Departamento de Recursos Humanos y cómo ayuda Central Test a poder cumplir estas 4 funciones. Eso es todo. Ok, muy bien. Gracias. Bien, vamos a hablar de la evaluación de competencias y hay factores clave para esta evaluación. Es muy importante que también nos quede claro que hablamos de competencias del conocimiento y competencias del comportamiento. Es decir, cuando hablamos de las competencias del conocimiento, hablamos de aquel conocimiento que nos permite saber realizar el trabajo. Y cuando hablamos de competencias del comportamiento, bueno, la idea es que tengamos realmente un uso eficaz de esas competencias del conocimiento y las llevemos a la práctica. Y que realmente tanto estas competencias del conocimiento y del comportamiento se complementen. De ahí la importancia de que los resultados de las pruebas, ¿no? Pueden tener muy buen conocimiento, pero tal vez ese conocimiento no se lleva al comportamiento adecuado en las organizaciones y en las interacciones humanas. Las competencias comportamentales orientan o condicionan precisamente la forma en cómo las personas actúan. Y muchas veces lo que saben no se alinea con esta forma de actuar en las personas porque no la llevan a la práctica, ¿no? Y precisamente la idea es ahí donde detectemos qué es precisamente lo que hace falta en la práctica para que en función de intervenciones, bueno, pues sepan cómo llevarlo a cabo, cómo realizarlo, cómo comunicarse mejor, cómo relacionarse mejor, cómo gestionar mejor las emociones, cómo de alguna manera es importante también que sepan utilizar o desarrollar la resiliencia, ¿no? O el trabajo con la autoestima o la autoconfianza, ¿no? Que son elementos clave en este proceso. Bien, cuando hablamos de qué herramientas elegir en estas evaluaciones de competencias, bueno, pues encontramos básicamente que hablamos de personalidad, ¿no? Evaluaciones que hablan de personalidad y conocimiento de esta personalidad. Adelante, María Luisa, por favor, si es tan amable. Otra vez, volví a dejarlo cerrado. Sabemos que la personalidad de nuestros colaboradores es determinante para el éxito de un trabajo. Habrá personas que necesitamos que sean introvertidas, las personas que están en sistemas, por ejemplo. Si se guardan las cosas, como están muy en silencio, pues está bien. Pero si tenemos a alguien que atiende al público, pues no vamos a querer un introvertido, queremos un extrovertido. Por eso, la disposición natural que tenemos cada uno, porque cada uno es diferente, para poder realizar un trabajo, desempeñar un puesto, va a ser clave para poder elegir a la persona en ese puesto. El ejemplo es muy claro, introversión, extroversión, pero también estamos las personas que te dan la contra en todo, que son buscadores de diferencias, o las personas que tienden a igualar las cosas y que hacen muy buenos equipos, pero pues necesitamos a alguien que sea un buscador de diferencias. O sea, son características de la personalidad que estos test nos van a decir quién es el más adecuado, quién tiene la personalidad más adecuada para ocupar un puesto. Adelante, Elías. Y precisamente para evaluar la personalidad, se proponen estas pruebas de Central Test. Empezando por CTP-IR,
Esta prueba es una herramienta que permite evaluar el potencial del manager, del directivo. Es decir, permite evaluar el desempeño, sobre todo de gerentes y directivos. ¿Sí? Estas pruebas, por lo tanto, van enfocadas a ejecutivos, líderes de área, mandos superiores, gerentes y directivos, y es el personal de alto nivel jerárquico, futuros líderes. Es decir, aquellas personas que tienen gente a su cargo. Y aquí es donde se utiliza el CTPIR. Hay otra prueba que también evalúa la personalidad, que es la denominada Perfil Pro 2, que es una evaluación que permite analizar con rigor científico los factores, rasgos que influyen en el comportamiento y las motivaciones. Esta prueba también tiene que ver con esta parte de la personalidad y va enfocada principalmente a mandos intermedios, a mandos medios. Es decir, son público a nivel profesionista, colaboradores con experiencia, que preferentemente deben contar o cuentan con un título universitario. Entonces, aquí es donde aplicamos esta prueba para mandos intermedios. Y cuando hablamos de público menos cualificado académicamente, puestos técnicos, recomendamos el uso de perfil competencias 2, que también evalúa el comportamiento del candidato en el contexto laboral y además es una herramienta muy sencilla, fácil de emplear y que se adapta a todo tipo de público. Es decir, aquí se puede aplicar en todos los perfiles. Pero hacemos énfasis en que se enfoca principalmente a empleados con poca experiencia y puestos técnicos, ¿no? Bien, también tenemos, ¿sí?, estos factores que son los que miden cada una de las pruebas que mencioné. Ustedes pueden apreciar que en el CTPIR se miden estos factores: afiliación, afirmación. Recuerden que CTPIR va enfocada a gerentes o directores, ¿no? Todos aquellos que tienen gente a su cargo. Entonces mide la afiliación con criterios muy objetivos, con cantidades, ¿no? Se cuantifica cada resultado. En afiliación, en afirmación, en control poder, en fin, aquí tienen el listado completo de los factores, donde se evalúa cada uno de ellos. Y evidentemente estos factores deben ir alineados con el perfil del puesto. Es decir, lo que recomendamos, como ustedes lo saben, es definir el puesto, el perfil del puesto, cuantificar las competencias o los factores que necesita trabajar o desarrollar y comparar ese perfil cuantificado de cada puesto con los resultados que obtenga el candidato, de tal forma que podamos saber qué tanto coincide esos resultados que obtiene con los resultados que el puesto exige. ¿Sí? Y lo mismo sucede con factores de perfil Pro 2, y aquí ustedes pueden ustedes apreciar que en la prueba esta, que es para mandos intermedios, bueno, son factores bidimensionales. Por ejemplo, aquí habla de la objetividad y la persuasión. Entonces, ¿dónde se encuentra, por ejemplo, un candidato en siendo objetivo, ¿no? Y comparado contra qué tan persuasivo es, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que son dos extremos donde se mide si anda en la parte de objetividad cuando se comunica con los demás o anda en la parte de persuasión, ¿no? También cuando es una persona muy exigente o cuando es una persona muy flexible en su forma de comportarse, en su forma de adaptarse al medio, a las circunstancias. Cuando es una persona donde es muy emotiva y manifiesta esa emotividad en su comportamiento, en su actuar diario, y cuando es una persona que no es tan emotiva, pero que resiste el estrés. Y entonces tiene una mayor tolerancia al estrés y sabe mejor cómo controlarlo y cómo manejarlo. Lo mismo hablamos de ser introvertido o ser extrovertido.
Y claro que estos factores bidimensionales de esta prueba pues van a permitirnos ubicar dónde se encuentra el candidato contra el puesto acorde con su perfil. ¿Sí? Hablamos también de los factores del perfil competencias 2, que es para personal menos cualificado, como hablamos anteriormente. Y aquí tienen cuáles son los factores que evalúa esta prueba. Organización, dinamismo, adaptación en sentido práctico, tenacidad o persistencia, sociabilidad, etc. Y aquí pueden ver todo lo que evalúa con esta prueba. Y finalmente hay otra prueba que también tiene que ver con la personalidad, que es el factor de DF5, basado en esta prueba que es el Big Five, ¿no? Donde se aplica principalmente a mandos operativos, donde los molestos se pagan, por favor. Que ya no va a haber servicio, es el guardia. Pueden apagar su... Salve, acá afuera, dinos a nosotros. Creo que está viendo la fila. ¿Sí? Bueno, este factor BF5, bueno, pues mide la sociabilidad y el dinamismo a través de la extroversión, la meticulosidad o conciencia que tiene acerca de lo que está haciendo. Mientras más meticuloso es más orientado a la calidad. Se busca también la estabilidad emocional que tiene el candidato, la conciencia, ¿no? Con respecto de los demás, qué tanto los toma en cuenta y qué tan afable es, considerando también las emociones de los demás, siendo empático. La apertura y la imaginación, y aquí tiene que ver básicamente con inquietudes. Amigos, apaguen sus micrófonos, por favor, son tan amables, porque los demás no podemos escuchar, ¿sí? Ahí les encargo, por favor. Eso es, gracias. Bien. Ahora, ya hablamos de personalidad y las pruebas que nos ayudan a evaluar esa personalidad. Hablemos ahora de lo que es la inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional básicamente está compuesta por dos tipos de habilidades. Las que son intrapersonales, es decir, con uno mismo, y las habilidades interpersonales que tienen que ver con los demás. ¿Sí? Bien, esta prueba de inteligencia emocional realmente es muy, muy utilizada por nosotros cuando hablamos de coaching y hablamos de programas de desarrollo personal, porque nos da una información muy valiosa, muy interesante acerca de la persona. Entendemos las emociones que tiene la persona, ¿no? Cuáles son de alguna manera, las emociones que tiene, que percibe, cómo las maneja, entender qué sucede con esas emociones y saber si realmente esta persona maneja adecuadamente las emociones. Y si no las maneja, ¿no? Porque es un problema que sabemos que existe en mucha gente. Bueno, la idea es que a través de estos procesos de coaching y de capacitación, les enseñemos a manejar adecuadamente las emociones, utilizando mucho este modelo de Grinder y Bandler, que realmente nos ayuda mucho para hacerlo. Si quieres comentar algo más, María Luisa, por favor, si eres tan amable, adelante. Bueno, adelante. Esta prueba de inteligencia emocional realmente da una información muy valiosa para que las personas tomen conciencia o tomemos conciencia de cuáles son aquellos factores que nos están llamando la atención, que no somos muy conscientes de ellos, para poder mejorar en nuestro trato con las demás personas o con nosotros mismos. Porque a veces el no poder gestionar las emociones y enojarnos o sentirnos mal con nosotros mismos, no saber tener la confianza suficiente o no poder establecer empatía con las demás personas, no saberlos escuchar, no saber delegar, no saber inspirar confianza, pues es clave en podernos desarrollar en una empresa o en la vida general. Entonces, esta parte de la inteligencia emocional es sumamente clave para poder capacitar
dar coaching a las personas. O sea, arreglando la parte emocional, creo que arreglamos muchas cosas, porque de alguna manera a lo mejor soy introvertido porque me falta confianza en mí mismo y entonces necesito saber cómo gestionar en mí la autoconfianza. O porque no sé escuchar a los demás, entonces soy introvertido, me escucho nada más a mí mismo y no entablo una buena relación con los demás. Entonces, es clave las dos áreas que nos puso Goleman, la parte intrapersonal, o sea, adentro de nosotros mismos, y la parte intrapersonal, nuestra relación con los demás. Y el test te da la clasificación muy clara en donde, por ejemplo, la persona que da estos resultados es una persona que necesita desarrollar la empatía, ¿sí?, en la forma interpersonal, pero al mismo tiempo, pues no es muy optimista y necesita desarrollar el optimismo como competencia intrapersonal. Entonces, nos damos cuenta rápidamente, gráficamente, visualmente, qué necesita la persona desarrollar y cuáles son sus áreas fuertes. Entonces, es un test que considero muy útil, como todos los de Central Test, pero muy gráfica su presentación de resultados. Adelante, Elías. Fíjense cómo en estos resultados, para que quede más claro por la importancia de ellos, lo que está abajo de 3 es un área de oportunidad importante. Y aquí encontramos que esta persona, o estos resultados de esta persona que aplicó la prueba, bueno, la empatía hay que trabajar, desarrollarla, la tiene muy baja, igual que el optimismo, está en 2.9. O sea, lo que está abajo de 3 hay que trabajarlo, es un área de oportunidad. Lo que está en 7, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, la aceptación de la diversidad, bueno, pues es muy alto. La flexibilidad la tiene muy desarrollada, ¿sí? Y ahí evidentemente, pues lo hace muy bien. Ahí no tiene ningún tipo de problema con esos dos factores, ¿sí? También tiene que trabajar con la diplomacia, porque la tiene cerca del 3, igual con la mediación. En los conflictos también debe trabajar con ella. Y ustedes pueden apreciar entonces que tenemos un claro diagnóstico de estos resultados, tanto en los factores interpersonales, ¿no?, como los factores intrapersonales. Y es precisamente con lo que hay que trabajar. Nos da una claridad que en función a la presentación de los resultados, la persona se da cuenta, toma conciencia y entonces decide trabajarlos. En un proceso de coaching me refiero, por ejemplo. ¿Sí? Y ahora, también encontramos motivación e interés laborales. Ya hablamos de personalidad, ya hablamos de inteligencia emocional. Y el tercer punto viene siendo la motivación y los intereses que tienen laboralmente hablando. Tenemos muchos beneficios cuando hablamos de evaluar los intereses. ¿Por qué? Pues porque sabemos aquello que lo motiva, aquello que lo mueve, ¿sí? Y cuando el empleado, el colaborador, entiende cuáles son los beneficios del bienestar laboral y los satisfactores que le provocan este bienestar laboral, bueno, pues tiene más claridad, más conciencia de qué sabe, qué lo motiva realmente. Y la empresa, también es importante que lo sepa, porque al saber qué mueve al colaborador, al empleado, bueno, pues entonces crea las condiciones propicias para que no se vaya, ¿no? ¿Sí? Porque sabe exactamente qué es lo que lo motiva. Y si queremos evitar la rotación laboral, bueno, pues es una herramienta que nos puede ayudar a ello. No quiere decir que sea la panacea, pero nos da información acerca de aquello que realmente le importa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Podemos, a través de estas evaluaciones, saber cuáles son los motivos que lo orientan a una mayor productividad o que lo aburren de las actividades, ¿no? Encontramos qué mueve realmente a la fidelización de empleados con la empresa o si realmente se está quemando con un proceso de burnout progresivo, ¿no?
También vamos a identificar cuáles son los menores costos asociados con la rotación. Y en contra, pues viene este incremento de la tasa de absentismo, ¿no? La mejor imagen de empleador en función a lo que lo motiva, con la pérdida de la motivación, porque eso que está viviendo no lo motiva, no lo mueve. ¿Por qué? Porque esos factores no le ayudan. Nos va a poder identificar también los empleados con mejor desempeño porque está motivada, y aquella rotación elevada, ¿por qué? Porque no siente interés o no lo mueve nada de su medio ambiente. En fin, ustedes pueden apreciar aquí por qué es importante evaluar eso que mueve o motiva a las personas. Y esta prueba de motivación nos permite entender realmente cuáles son los factores que a cada persona es susceptible. ¿Qué lo motiva y qué no lo motiva? ¿Qué lo desmotiva? ¿Qué tan satisfecho está con aquello que lo motiva y qué tan insatisfecho está con aquello que lo desmotiva? De tal forma que podamos entender con claridad qué pasa con el colaborador. Adelante, María Luisa, ¿algún comentario más? Francamente, creo que esta prueba es de mucha utilidad para la empresa. No tanto para el trabajador, sino para que Recursos Humanos sepa cómo llegarle a los trabajadores y sepa qué es lo que está haciendo bien como empresa y qué es lo que necesita mejorar. Ese sería para mí el enfoque. Es un enfoque muy válido, pero fíjense que si el trabajador conoce exactamente aquello que lo mueve, bueno, pues vamos a, él mismo, ¿no? También va a encontrar un conocimiento que no tenía anteriormente, ¿no? Y esto implica conciencia de sí mismo, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo con María Luisa, pero también considero que es importante que el colaborador sepa qué lo mueve, qué lo motiva, ¿no? Con esa conciencia. Pero sí, definitivamente la empresa, al saber, sabe qué condiciones provocar para que el colaborador siga motivado y se quede con nosotros, si es que nos interesa realmente. Bien, pasemos ahora a un tema que es clave, que es esta evaluación multicriterio, que se conoce como Talent Map. ¿Y qué es Talent Map? Miren, Talent Map hablamos de que hagan de cuenta que tienen esta fotografía, pero no tienen la imagen completa. Si agregamos otra, bueno, pues ya tienen una parte más del panorama, pero nos faltaría una más y entonces ya se completa toda esta visión global acerca del candidato o la persona que nos interesa desarrollar. De ahí que utilicemos diferentes pruebas, ¿sí?, que nos permitan tener este panorama completo de la persona. Y al utilizar el CTPIR, que es desempeño, como ya mencionamos, gestión del desempeño, la prueba de inteligencia emocional y la prueba de motivación e intereses, bueno, vamos a tener un resultado global conjunto que al mezclarse, ¿sí?, porque lo que hace el Talent Map, toma los resultados de las pruebas, aquí lo especifico, vean cómo queda, considerando los criterios de evaluación de personalidad, que ya hablamos, las pruebas de personalidad, aquellas de aptitudes específicas, ¿no?, de inteligencia emocional, de interés y motivaciones, y también de ética profesional, porque Central Test tiene pruebas de ética que permiten determinar, definir aquellos comportamientos que pueden ser dañinos a la organización desde el punto de vista ético, como por ejemplo la discriminación, ¿no? O por ejemplo el acoso laboral, o por ejemplo que no respeta las leyes y los procedimientos, ¿sí? O no es proclive a respetar la igualdad, ¿no? Entonces, el resultado de estas pruebas se combina, se conjunta de todas estas pruebas con los factores respectivos de cada una, se hace un match con todas ellas y trae como consecuencia que podamos utilizar en la plataforma un referencial de competencias, que son alrededor de 51 competencias, pero también la misma plataforma nos ayuda a establecer un referencial de puestos. Y aquí cuenta como alrededor de 158 puestos diferentes, donde podemos saber si esa persona es indicada para esos puestos,
Y también tiene un referencial de valores corporativos que nos ayuda a identificar con qué valores el candidato o la persona que aplicó las pruebas, ¿no?, se identifica más. De tal forma que culturalmente es muy importante. Entonces, aquí, con este referencial de valores corporativos, sabemos si es una persona donde hace más match, por ejemplo, con la orientación hacia el éxito de la empresa. O si es una organización culturalmente enfocada a la innovación, ¿no? O si está culturalmente enfocada a cumplir las reglas y los procedimientos. Aquí, en base a este match de las diferentes pruebas que aplica, vamos a saber qué valores lo mueven y con qué tipo de cultura se identifica más. ¿Sí? Entonces, tenemos el referencial de competencias, de puestos y de valores corporativos. Por ejemplo, y para que nos quede claro lo que acabamos de mencionar, este es un candidato para director administrativo y financiero, utilizando la prueba de desempeño, que es el CTPIR. Ustedes pueden apreciar que está aquí la gráfica de araña, ¿no?, en forma de araña con los resultados, que se manifiesta en esa misma imagen donde tiene todas las dimensiones, por ejemplo, la superación, el ser previsor, la estabilidad emocional, el optimismo, está en lo óptimo, ¿sí? Está en el color verde. Y los resultados del candidato coinciden con lo óptimo de esta prueba para este puesto. Y también ustedes pueden identificar que en la zona de anclaje, es decir, es una zona que no llega al óptimo, pero que tampoco es una zona que está por desarrollar o puntos a desarrollar, sino está en el intermedio y puede trabajar con ello. Claro que lo ideal es que trabaje con ello, pero no es tan necesario como trabajar con los puntos a desarrollar. Esta zona de anclaje están estas dimensiones. Está la autoconfianza, el control poder, el compromiso, el entusiasmo, la táctica, la racionalidad, la acción y la meticulosidad. Es un buen resultado, pero no llega al óptimo. Donde sí hay que trabajar es en la afirmación, en el respeto a las normas, en la adaptabilidad, en lo experimental, en la afiliación, en el asesoramiento hacia el personal, hacia sus colaboradores, que les enseñe, que los forme, y en la confianza hacia los demás. Aquí él tiene demasiada confianza, fíjense, está en 7.2, cuando el óptimo para este puesto es 2/4, ya que es un director administrativo y financiero, ¿no? Entonces su confianza no debe ser tan grande, por ejemplo. Vean ustedes entonces que detectamos con claridad sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Evidentemente, para cada puesto son diferentes los resultados y es diferente el perfil, ¿sí? En este caso, esta persona hace un match del 71%, que no es un mal resultado, es un buen resultado, porque está arriba de 70. ¿Ok? Pero fíjense cómo nos permite cuantificar el resultado contra lo que se desea en el perfil. ¿Sí? Y esto es solamente con la prueba de CTPIR, ¿eh? Aquí tienen ustedes la prueba de inteligencia emocional, ¿no? Aquí coincide un 85%. Aquí el óptimo está la autoconfianza, el autocontrol, la resiliencia, la asertividad, la mediación, la autoestima. Y fíjense cómo el resultado del candidato coincide con lo óptimo, ¿sí? Mientras que la flexibilidad y el optimismo estén en zona de anclaje, es un buen resultado, pero no en lo óptimo. Y lo que tiene que trabajar, que depende básicamente de él, ¿no?, es la automotivación, porque la tiene muy baja para lo óptimo que se requiere. Sin embargo, aquí presenta un match del 85%, que es un buen resultado. Solamente que ya sabemos que tiene que trabajar con su automotivación. Y aquí es donde interviene precisamente el área de recursos humanos para que trabaje con esta persona específicamente con la flexibilidad, con el optimismo y sobre todo con la automotivación.
Luis, ¿algún comentario que tengas? Acuérdate de tu micrófono. No, aquí vamos muy bien. Ok. Bueno, entonces aquí tienen ustedes el perfil del puesto, el perfil de la persona, donde están en la prueba de inteligencia emocional en un 85 y la prueba de CTPIR con un 71. ¿Sí? Y dice aquí, bien, el director administrativo y financiero demuestra su rigor y organización. En efecto, ejerce entre una empresa la responsabilidad de recursos humanos, del cumplimiento de las normas, las finanzas, la contabilidad y los presupuestos. Hace interlocutor con el conjunto de los servicios y rinde cuentas a la dirección. Entonces, esta persona coincide, este es el talent map, que es la combinación de las dos pruebas, y nos arroja este resultado. ¿Sí? Entonces, como ves, las diferentes pruebas se complementan y dan un resultado global de esta persona en función a lo que pide el puesto. ¿Sí? En este caso nos da una puntuación global del 75%, considerando los resultados de Motion 2 y de CTPIR. ¿Bien? Ok. Algo que también es muy importante que conozcan es que se lleva a cabo lo que se conoce, o esta plataforma permite hacer un talent matcher. ¿Qué es esto? Hagan de cuenta que tienen varios candidatos para un puesto. Vamos a suponer que son 10 o 20, los que sean. No tiene límite en el número. Y al aplicar esta herramienta de Talent Matcher, lo que se logra es que les va a arrojar cuál es el candidato que sale mejor evaluado para este puesto. Es decir, la herramienta permite definir, en este caso, por ejemplo, que el candidato Y tiene un 95%, ¿sí? Contra el candidato X que tiene un 74%. Evidentemente, el que cumple más con la expectativa del puesto, con el perfil del puesto, es el de 95. Y así como pueden ser dos personas, pueden ser 10 o 20, las que ustedes necesiten, o las que quieran evaluar, ¿no? Y quieran seleccionar. ¿Sí? Y también algo que esto es algo que acaba de lanzar Central Test. Es un feedback de 360 grados, donde también, como ustedes saben, la evaluación de 360 grados, pues es muy utilizada y se le da mucho valor, porque no solamente evalúa esas características personales, sino también lo que opinan los demás de él. Y en consecuencia, hay una evaluación más objetiva, porque no solamente son los resultados de las propias pruebas lo que importa, sino lo que las personas consideran y le evalúan en función del comportamiento de esta persona a evaluar. Y tú recibes mucho más información que le permite saber que hay que trabajar realmente. Porque tiene la información del mismo con las pruebas, pero también tiene la información de los demás y de cómo lo evalúan. Y en consecuencia, puede establecer con más claridad un plan de trabajo. De ahí la importancia de que se lleve a cabo esta prueba de 360 grados. Y la plataforma lo permite hacer. ¿Sí? Y recuerden también que la plataforma permite hacer reclutamiento y selección a distancia, porque se puede hacer entrevistas donde se active la cámara o solamente sea el sonido de la voz, ¿no? O que también se puede utilizar el chat. Entonces, se pueden hacer entrevistas de preselección y selección bastante bien con esta plataforma, ¿no? Y eso también lo ofrecemos en Central Test. Bien. Adelante, María Luisa. Quería agregar un poquito a la parte del Talent Matcher. Si lo puedes, Claro, claro. Sí.
ahorita hiciste mención, y eso me recordó, existen dos formas de entrar al Talent Matcher. Una es que me evalúe los candidatos conforme a lo que yo le dije, las características del puesto que evalúa a los candidatos. Y otra cosa es que le diga, oye, a ver, yo requiero, como lo decíamos hace rato, un director de finanzas. ¿Qué características debe de tener? Y tengo estos candidatos, ¿cuál es el que mejor me queda? O sea, una es que yo le dé las características del puesto y entonces me escoja de entre los candidatos que le estoy mostrando. Otra es que él, el Central Test, haga las características ideales de ese puesto y qué lugar ocupan los candidatos. Creo que eso es lo único que tendría que agregar ahorita. Ok, magnífico. Gracias. Adelante, entonces. María Luisa. A ver. Vamos a hablar de intervención. Entonces, bueno, sí, vamos a hablar de intervención. Necesitamos saber perfectamente cuál es la competencia que queremos evaluar. Entonces, tenemos que definirlas muy bien, poner, como dice la lámina, objetivos realistas y concretos, porque realmente podemos pensar en términos muy ideales y no las va a alcanzar nadie. Tenemos que pensar en términos realistas y concretos. Para poder intervenir, necesitamos definir esos objetivos e irnos en pasos pequeños y estarlos evaluando. No voy a decir que cada mes porque sería demasiado pronto y aprenderían a contestar el examen, no aprenderían realmente a desarrollar la competencia, pero sí hacer una evaluación periódica y poder decir de qué manera nos vamos a asegurar que esa competencia que estamos desarrollando, que hemos hecho todo un programa para eso, se va a seguir manteniendo. Creo que es tan importante el desarrollarla como el mantenerla, porque fácilmente regresamos a los hábitos que hemos tenido durante toda la vida. Entonces, cambiar una competencia, una forma de hacer, de saber, querer hacer algo, es cambiar ese hábito implica mantener el cambio. Lo más que puedo decirle a las competencias, intervenir y desarrollar. No sé bien, María Luisa. Déjame. Por el lado de Guadalupe, que ahorita está su micrófono. Sí, sacar los micrófonos, por favor, porque se oye. A ver. Guadalupe no se está dando cuenta. Sí. ¿Sí? Bien, un tema también muy importante, como bien menciona María Luisa, es que nos quede claro que hay factores o, digamos, competencias que son de naturaleza estable, como son la personalidad y la motivación. Es decir, de alguna manera, estos factores de personalidad y motivación se mantienen estables a lo largo de un buen periodo de tiempo en la propia persona. Sin embargo, hay también competencias de naturaleza muy dinámica. Por ejemplo, hay cambios constantes en la actitud y los valores, ¿no? Y también en las habilidades intrapersonales. De ahí que, como es naturaleza dinámica, cambia constantemente, bueno, pues precisamente hay que tomarlo en cuenta cuando hagamos una definición de estos planes de desarrollo, ¿no? De esta intervención. ¿Por qué? Porque van cambiando con el tiempo, sobre todo estas dos últimas, y por lo tanto hay que hacer evaluaciones de alguna manera periódica que permitan saber cómo es el comportamiento en esas actitudes y valores y en esas habilidades intrapersonales, ¿no? De ahí que la importancia de un plan de mantenimiento es vital. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de las competencias, ¿no? Como bien dice aquí la lámina, en las competencias del comportamiento, tan importante es llegar
pero también es muy importante mantenerse, ¿no? Y recuerden que siempre podremos ser mejores en lo que hacemos. De ahí la importancia que es un proceso permanente, continuo, constante, que hay que seguir trabajando durante prácticamente toda nuestra vida en la organización y en lo personal. Bien, pues, ¿tienen alguna pregunta, comentario con toda confianza? ¿No? Voy a dejar de compartir. Y si tienen cualquier pregunta o comentario, estamos para servirles. Adelante, procedan. Aquí estamos. Todo quedó muy claro, ¿verdad? Sí, Sí. tiene preguntas, pero yo creo que hay preguntas en las mentes de las personas que nos escucharon. En verdad agradecemos mucho su participación, su presencia, pero nos gustaría escuchar sus preguntas, comentarios. Parte también les queremos comentar que habrá un seguimiento de todo esto. Vamos a mandarles información y además podemos también hacer citas específicas para que conozcan a fondo la plataforma, tengan más conocimiento de ella, la puedan vivir, puedan ustedes saber cómo es el Talent Matcher, cómo es también el Talent Map, ¿no? Que son herramientas realmente muy valiosas. Sí. Clic. Entre las preguntas que surgieron, bueno, en el cuestionario que llenaron los asistentes, salió mucho, por ejemplo, resistencia al cambio. ¿Cómo podríamos con estas herramientas trabajar esa parte de las habilidades blandas? Y fíjense que, como ya se dieron cuenta, nos permite evaluar la adaptabilidad al cambio. Es decir, CTPIR, la prueba de desempeño para gerentes o directivos, nos permite evaluar qué tan resistente es al cambio la persona, qué tanta capacidad de adaptación tiene, qué tanta flexibilidad tiene, que de tal forma que podamos entender y saber qué tanta resistencia tiene la persona para que en función de una intervención trabajar con ello, ¿no? Entonces, donde interviene el proceso de coaching, ¿no? Utilizando este modelo de Grinder y Bandler, utilizando también coaching de grupos, que como saben es diferente al coaching de equipos, para que este cambio hacia la aceptación del mismo, pues sea más fácil, ¿no? Y haya conciencia de esa flexibilidad necesaria, porque el cambio, pues, es parte de la vida, ¿no? Y no vamos a poder eliminarlo por ningún motivo, más bien. Es Claro, parte de la realidad nuestra de todos los días, ¿no? perfecto. También otra cosa que surgió mucho de que Elías es, por ejemplo, la detección de las habilidades blandas en el proceso de selección. ¿Sí? ¿Qué nos recomendarían, licenciada María Luisa, licenciado Elías, para esto? Bueno, si quieren yo comienzo y María Luisa termina. Ustedes saben que se evalúan las habilidades blandas en la inteligencia emocional, en la prueba de CTPIR, en la prueba de motivación también. Y entonces van a poder detectar realmente cuáles les hacen falta. ¿Sí? Van a surgir tanto las fortalezas, porque todos tenemos fortalezas y todos tenemos áreas de oportunidad. Nadie se escapa de esto. La ventaja es que objetivamente y con validez y con confiabilidad en la información van a poder saber cómo anda cada persona. Y entonces establecer las acciones para el desarrollo de las mismas, ¿no? Adelante, María Luisa. Bueno, creo que casi todas estas pruebas, inclusive, por ejemplo, una que no se mencionó aquí, que es la prueba de ventas para personas que se dedican al área comercial, están midiendo habilidades blandas, ¿sí? A excepción de la inteligencia racional, que no es dura, pero es más cuantificable. Todas son habilidades blandas. Entonces,
la ética, nos está hablando de cómo es la persona en sus valores, la motivación, qué la motiva, qué la mueve, pero luego tenemos la inteligencia emocional, todas las pruebas de personalidad, la de ventas, que nos están hablando de cómo se relacionan con las otras personas. Entonces, están hablando de habilidades blandas y cuando salen bajas, pues ya sabemos qué es lo que les tenemos que dar, ya sea con capacitación o con un coaching de grupos, como dijo el licenciado, de equipos, si tenemos un equipo al que queremos motivar, o usando las habilidades blandas que estamos detectando, integrar un equipo. Todo se vuelve más fácil después de haber aplicado pruebas que nos permitan conocer a las personas hay algo, ahorita me estoy acordando, algo que no mencionaste o si lo mencionaste me pasó de noche, la deseabilidad social. Estas pruebas tienen un factor que se llama deseabilidad social, que ustedes deben de conocer, si no con este nombre, con otro nombre, pero nos está diciendo que tanto la persona desea hacer algo. Y si ese algo nos sale positivo, que está queriendo aparentar, entonces, pues más vale saber que desde un principio esa persona nos está mintiendo. Entonces, ese factor ya nos empieza a hablar de la persona, qué tanto podemos confiar en ella, qué tanto lo vamos a poder entrenar. Entonces, realmente considero que estas pruebas nos permiten una capacitación más enfocada en esas habilidades blandas que estamos detectando. Claro, me gustaría agregar algo más Perfecto. de este concepto de red social. Fíjense que muchas veces también está a nivel inconsciente. Puede ser consciente, como dice María Luisa, puede ser a nivel inconsciente. Por ejemplo, la inteligencia emocional establece un grado de seguridad social aceptable. Ajá. La persona se pasa de ese resultado, haz de cuenta, es 3.4, si mal no recuerdo, 3.5. Si está arriba de 3.5, haz de cuenta, puede estar en 5, 5.5. Ya los resultados, ¿sí?, nos arroja que la información es confiable. ¿Por qué? Porque la gente quiere venderse. Ok. Quiere dar una imagen diferente a la que en realidad es, porque quiere transmitir una mejor imagen, pues, ¿no? Pero muchas Claro. veces es consciente, pero también es inconsciente, ¿no? Y lo Perfecto. recomendable es que haga de nuevo la prueba y no la piense demasiado, ¿no? Claro. Una Y última pregunta, ¿qué les parece? adelante, adelante. ¿Sí? Nos preguntaban también sobre el desarrollo de planes de sucesión. ¿Cómo podríamos aterrizar estas herramientas ahí? Es un tema muy interesante. Fíjate, Gaby, que qué bueno que lo comentas porque precisamente, miren, les voy a platicar una experiencia que es real. Por ejemplo, Grupo Tox lo que hace cuando sustituye a alguien, ellos usan las pruebas de Central Test. Y cuando sustituyen a alguien, hagan de cuenta que tiene la persona de recursos humanos los resultados de las personas que son las correctas para ese puesto, las que, digamos, cumple con el perfil. Y en función de esos resultados seleccionan a la mejor. Entonces, la persona, ya sea, puede llegar de la misma organización, pero también puede llegar de fuera. Y el requisito, evidentemente, es que cumple mejor con el perfil, ¿no? Hago mi insistencia con la evaluación de 360 grados, porque es muy importante. No solamente mide los resultados para la propia persona, sino cómo es percibido por los demás. Y esto es muy tomado en cuenta cuando se decide quién ocupa qué puesto y si es el indicado para tal, o el más indicado para tal. Ok. ¿Algo más, Gaby, que tengas? Sí, ¿qué les parece también lo que nos estaban comentando, que era tal vez un reto que tenían, era la comunicación vertical dentro de la organización? ¿Cómo podría ayudarnos este tipo de exámenes a mejorarla? Cuando hablas de la comunicación vertical, ¿nos podrías decir qué significa comunicación vertical para la persona que lo expresa?
Sí, fíjate, Andrés, no sé si quieras, se me hace que fue tu pregunta, Andrés Juana. No sé si quieras ampliar un poquito la información. Adelante, No sé Andrés, si- con toda confianza. se me hace que no nos está escuchando. Bueno, otra de las preguntas que estaban aquí era la gestión del personal en esta modalidad remota, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar eso y que no se pierda pues ese ADN de las empresas, la cultura organizacional y todo eso? Bueno, como sabemos, esto de trabajar a distancia, pues se ha vuelto parte de nuestra vida diaria. Algo que nos va a ayudar es precisamente al aplicar estas pruebas. Hay ciertas tendencias de las personas a ser muy comprometidas, muy involucradas en el trabajo, muy responsables, se dedican gran cantidad de horas, inclusive trabajan muchas veces más, ¿no? En sus casas que en la propia organización. Y hay otras personas que no están tan vinculadas al trabajo y de alguna manera toman en consecuencia otras prioridades, ¿no? En su tiempo. Por fortuna, las pruebas nos indican quién es muy comprometido y quién de alguna manera se desvincula. Entonces van a poder detectar cuáles son las personas ideales para trabajar a distancia y cuáles no, ¿verdad? Cuáles a lo mejor requieren más presencia y más supervisión por parte del jefe, ¿sí? O de los jefes para que estén más, digamos, involucrados en el compromiso y la responsabilidad del trabajo, ¿sí? Hay personas que por naturaleza son Perfecto. que no somos así. Lo bueno es Sí, que con las pruebas exacto. lo podemos detectar. Sí lo detectamos. Genial. Pues muchísimas gracias, licenciada María Luisa, Lick Elías Campos. Muchas gracias por todo y muchas gracias a los asistentes por estar hoy con nosotros. ¿Sale? Pronto estaremos pasando este webinar por nuestras redes sociales, LinkedIn y Facebook. Y también para la gente que le llegó la información por mailing, también estaremos mandándoles otro correo para que puedan verla y si quisieran recordar algo y dejar alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, en verdad. Gracias. Un placer y estamos en contacto. Gracias. Bye bye. Bye, hasta luego.